millonaria, se queda perpleja al ver a su mayordomo en una fiesta de lujo. Lo que él hace es inimaginable. Isabel se sentía perdida en su propio hogar. A sus 65 años, había visto cómo su vida pasaba entre las sombras del deber y la tristeza. Después de la muerte de su esposo Pedro, se dedicó por completo a sus hijos y a su casa, sin dejar espacio para ella misma. Ahora, con las manos vacías de abrazos y la casa vacía de risas, se encontraba frente a una nueva vida, en un país extranjero, lejos de su tierra natal, México. La hija de Isabel, María, vivía en los Estados Unidos desde hacía años. A pesar de las cartas y las llamadas telefónicas, Isabel no sentía que su hija realmente entendiera el peso de la vida que ella había llevado, o las decisiones que había tenido que tomar. La invitación a mudarse con María fue el último intento de esta por darle una vida más tranquila, alejada de las dificultades del pueblo donde Isabel había vivido. El primer día en la casa de María fue una mezcla de confusión y ansiedad. Isabel llegó a una gran casa de 2 pisos, ubicada en un vecindario de clase alta, en un suburbio de Los Ángeles. La diferencia con el modesto hogar que había dejado atrás era abismal. El aire era fresco y limpio, la calle estaba llena de árboles altos y frondosos, y los vecinos se saludaban en voz baja, con la mirada hacia el frente, como si todos compartieran un mismo código secreto. Cuando Isabel entró, se sintió pequeña. Las paredes de la casa estaban adornadas con cuadros de artistas famosos, y los muebles eran modernos, de líneas rectas y colores fríos. Nada en la casa se parecía a su hogar en México, donde cada rincón tenía una historia, cada mueble había sido adquirido con esfuerzo, y cada foto en las paredes estaba llena de recuerdos de tiempos felices y difíciles. María estaba ocupada, en la cocina, preparando una comida ligera. Cuando vio a su madre entrar, su rostro se iluminó. A pesar de los años de distancia, el amor de madre e hija seguía intacto. «Mamá, qué bueno que llegaste», dijo María, abrazando a su madre, con fuerza. Isabel la miró y sonrió débilmente. No quería mostrar lo que realmente sentía. El miedo, la incomodidad, el sentir que ya no encajaba en ese lugar. «Es muy bonita tu casa», murmuró Isabel, con los ojos recorriendo cada rincón. María se rió, sin percatarse del tono de su madre. «Es moderna, mamá. Aquí se vive cómodo». «Quédate tranquila, todo estará bien», respondió, guiándola hacia la mesa donde había puesto una pequeña merienda. Pero Isabel no podía dejar de pensar en todo lo que había dejado atrás. Su vida en México, aunque difícil, era lo único que conocía. Su esposo, su hogar, sus amigos, su tierra. Todo eso ya no existía, y lo único que le quedaba era la incertidumbre de este nuevo comienzo. Esa tarde, después de la cena, María la llevó a recorrer el vecindario. Isabel caminaba, lentamente, observando las casas y los jardines perfectamente cuidados. La gente parecía vivir en una burbuja, como si sus vidas fueran perfectas, alejadas de la realidad que ella conocía. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó María, mirando de reojo a su madre, que caminaba detrás de ella. «No estoy segura, hija. Es todo tan diferente. Todo está tan ordenado aquí y la gente, no sé, parece que viven en otro mundo», respondió Isabel, sin querer herir los sentimientos de su hija, pero con el corazón pesado. María detuvo su paso y la miró con dulzura. «Mamá, sé que es difícil, pero aquí te sentirás mejor. Ya, no tienes que preocuparte por nada. Yo estoy aquí para cuidarte. Puedes hacer todo lo que no hiciste por tanto tiempo». Isabel la miró, sus ojos llenos de gratitud, pero también de tristeza. «Lo único que quiero, hija, es que tú también seas feliz. No sé si yo puedo serlo aquí». María la abrazó con fuerza. «Lo serás, mamá. Lo prometo». Esa noche, mientras se acomodaba en la cama en la habitación de la planta alta, Isabel no pudo evitar pensar en su vida en México, en la pobreza, en los sacrificios,
En la rutina interminable de todos esos años, sus dedos recorrieron lentamente el retrato de su esposo que llevaba consigo, el único objeto que había traído consigo de su vida pasada. Pedro había sido su compañero, su amigo, su apoyo. Y aunque ya no estaba, Isabel lo sentía a su lado, como una sombra que la seguía en cada rincón de la casa. Pero en esa nueva casa, en ese nuevo país, todo parecía ser diferente. Isabel sintió un vacío profundo. A pesar de estar cerca de su hija, de haber logrado lo que ella pensaba que quería, no podía dejar de sentirse sola. La vida que había conocido ya no existía, y la nueva vida que la esperaba era un misterio para ella. A la mañana siguiente, después de un desayuno rápido, María le mencionó que tenía que ir a trabajar y que, mientras tanto, Isabel podía hacer lo que quisiera. A pesar de la oferta, Isabel decidió quedarse en casa, sin saber qué hacer con todo ese tiempo libre. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Mientras caminaba por el jardín trasero, vio a un hombre de pie cerca de la piscina. Llevaba un uniforme negro, con guantes blancos y una postura recta que lo hacía parecer casi invisible entre las sombras del lugar. Era Eduardo, el hombre que trabajaba como mordomo en la casa. Isabel lo había visto brevemente en la noche anterior, pero no le había prestado mucha atención. Al principio, pensó que era solo otro empleado que seguía su rutina, pero algo en su actitud la intrigó. Eduardo estaba parado mirando la piscina vacía, sin moverse. Isabel no pudo evitar sentir que había algo más en él, algo que no encajaba con la imagen de sirviente que todos esperaban. Decidió acercarse, con la curiosidad quemándole por dentro. Cuando Eduardo la vio acercarse, levantó la cabeza, lentamente y la saludó con una ligera inclinación. «Buenos días, señora Isabel», dijo con una voz suave y respetuosa, pero sus ojos mostraban algo más. Un destello de reconocimiento tal vez, o algo más profundo que Isabel no logró identificar. «Buenos días, Eduardo», respondió Isabel un poco sorprendida por la forma en que lo miraba. «¿Todo bien?» «Todo en orden, señora, solo revisando la piscina», respondió él. Pero Isabel sintió que sus palabras no coincidían con su tono. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó ella, sintiendo una extraña necesidad de saber más sobre él. «No, señora. Solo es mi trabajo», respondió él con una ligera sonrisa, pero algo en su voz hizo que Isabel no pudiera dejar de mirarlo. Esa breve conversación dejó una sensación inquietante en el aire. Isabel no podía explicarlo, pero algo en Eduardo le parecía familiar, como si hubiera vivido muchas vidas antes de llegar a ser ese hombre. A pesar de su posición, algo en él parecía estar fuera de lugar. Esa tarde, mientras María estaba fuera, Isabel se sentó frente a la ventana mirando la tranquila calle. No sabía qué le deparaba el futuro en este nuevo lugar, pero algo le decía que su vida, aunque había cambiado por completo, estaba a punto de tomar un giro inesperado. Y Eduardo, el hombre en el jardín, tal vez tendría algo que ver con eso. Isabel pasó los siguientes días en una especie de trance. Su mente aún no lograba adaptarse a la vida en Los Ángeles. Las calles amplias, los rascacielos a lo lejos, los autos que no dejaban de pasar. Todo parecía tan ajeno, tan lejano a lo que ella conocía. Cada rincón de la casa de María le resultaba extraño, y por más que trataba de adaptarse, siempre sentía que faltaba algo. Ese día, después de un desayuno silencioso, Isabel se encontraba en la cocina, mirando por la ventana. A lo lejos, los árboles que bordeaban la calle eran altos, frondosos, pero no lograban llenar el vacío que sentía dentro de ella. Su vida en México, aunque difícil, había tenido una textura, una cercanía que ahora le faltaba. Aquí, todo parecía tan limpio, tan ordenado, pero vacío. María había salido temprano, como siempre. Isabel no tenía idea de lo que hacía, todo el día, pero lo cierto era que se sentía sola, cada vez más sola. La idea de estar tan lejos de su gente, de su lugar, la hacía sentir desconectada, como si estuviera flotando en una nube que no lograba encontrar su destino. Esa mañana,
Mientras paseaba por el jardín de la casa, vio nuevamente a Eduardo. Él estaba cerca de la piscina, revisando el filtro del agua como si fuera una tarea cotidiana, pero había algo en su postura que llamaba la atención. No era solo un sirviente. Había algo en él que la inquietaba. Tal vez fuera su silencio, o esa manera de moverse con una gracia casi solemne, como si estuviera ejecutando una coreografía que solo él conociera. Isabel, sin poder evitarlo, se acercó. «Buenos días, Eduardo», dijo con un tono amable, pero con la curiosidad marcando sus palabras. «Buenos días, señora Isabel», respondió él sin voltear completamente, pero su voz, suave y profunda, le dio una sensación extraña. «¿Cómo está?» «Bien, gracias», dijo Isabel observando con más detenimiento. «¿Todo en orden aquí?» «Sí, señora, solo revisando los detalles. Es importante mantener todo en perfecto estado», respondió, y al decir esto se enderezó, como si esperara que ella dijera algo más. Isabel no sabía por qué, pero sentía que algo estaba ocurriendo, algo que no lograba identificar. Decidió preguntar lo que llevaba días en su mente. «¿Hace mucho que trabajas aquí, Eduardo?», preguntó Isabel, buscando una conversación más profunda. Él la miró. Sus ojos oscuros reflejaron algo, como si estuviera evaluando sus palabras. Después de un momento, respondió: «Sí, señora. Ya tengo algunos años trabajando en esta casa. Es mi deber servir, y lo hago con respeto y dedicación», dijo, con una voz tan tranquila que parecía que cada palabra había sido cuidadosamente pensada. Isabel no pudo evitar sentirse intrigada. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué lo había llevado a este trabajo? Su mirada fija en el agua de la piscina reflejaba una calma que contrastaba con la inquietud que sentía ella misma. «¿Y cómo es tu vida aquí? Quiero decir, ¿estás feliz con lo que haces?», preguntó, sorprendida por la pregunta que acababa de hacer. Pero sentía que Eduardo tenía algo que no era visible a simple vista. Eduardo la miró a los ojos. Fue un vistazo fugaz, pero suficiente para que Isabel sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Mi vida está aquí, señora. No necesito nada más», dijo sin emoción, como si todo estuviera perfectamente claro para él. Isabel no sabía cómo responder. Algo en sus palabras, en su actitud distante, le hacía pensar que había mucho más detrás de su calma, pero al mismo tiempo, sentía que Eduardo no estaba dispuesto a revelar nada de su pasado. «Está bien, gracias, Eduardo», dijo Isabel, alejándose lentamente, pero sin poder evitar seguir pensando en él. Había algo en ese hombre que la atraía, algo que la hacía sentir una extraña conexión, aunque él nunca hubiese dicho más de lo necesario. Pasaron los días, y cada vez que se cruzaba con Eduardo, la sensación aumentaba. A pesar de que él siempre era respetuoso y mantenía la distancia, Isabel no podía evitar sentirse atraída por su presencia, por esa calma que emanaba de él. Era como si él fuera una isla en medio de la tormenta que era su vida en ese momento. Isabel no sabía qué le pasaba, pero comenzaba a cuestionarse qué había en Eduardo que la hacía sentirse tan curiosa, tan perdida en sus propios pensamientos. Ese día, después de una tarde de trabajo, María llegó a casa, algo cansada, pero animada. Se sentó junto a su madre, quien había estado leyendo en la sala, tratando de distraer su mente. «Mamá, ¿cómo te fue hoy?», preguntó María, observando a su madre con una sonrisa suave. «Bien, hija. Estuve paseando por el jardín. Es muy bonito aquí, pero todavía no me siento en casa. Me falta algo», dijo Isabel con un tono de voz que mostraba su incomodidad. María la miró con preocupación, pero no dijo nada. Sabía que la transición para Isabel no sería fácil, pero esperaba que se adaptara. Después de todo, ella había hecho todo lo posible para que su madre estuviera cómoda. Se sentó junto a ella tomando su mano. «Lo sé, mamá, pero ya te acostumbrarás. Este es tu hogar ahora», dijo María con una sonrisa, tratando de aliviar la carga de su madre. «Lo intentaré», respondió Isabel, pero la verdad era que se sentía más perdida que nunca. Cada día parecía que la distancia entre ella y María aumentaba un poco más,
como si estuviera atrapada en una vida que no elegía, pero que de alguna manera debía aceptar. Esa noche, Isabel se despertó varias veces, inquieta, sin poder dormir. Las sombras de la habitación parecían moverse con cada pensamiento que cruzaba su mente. No podía dejar de pensar en Eduardo, en sus ojos, en esa calma que parecía tenerlo todo bajo control. Cada vez que se cruzaba con él, algo dentro de ella se revolvía, como si estuviera conectada a un mundo que no lograba comprender, pero que sentía tan cercano y lejano al mismo tiempo. Al día siguiente, después de un desayuno rápido, María le propuso a Isabel salir a caminar por el centro de la ciudad. «Es importante que conozcas los alrededores, mamá. Necesitas sentirte parte de este lugar», dijo con entusiasmo. Isabel aceptó, aunque su mente seguía fija en el jardín y en Eduardo. ¿Por qué pensaba tanto en él? ¿Qué había en ese hombre que la hacía sentir tantas cosas sin entender ninguna de ellas? Al caminar por las calles de Los Ángeles, Isabel se dio cuenta de que, aunque había mucha gente alrededor, algo faltaba. Había algo en ese lugar que la hacía sentir aún más sola. Podía ver a las personas sonriendo, hablando entre ellas, pero para ella todo parecía distante. Todo lo que había conocido en México parecía haberse desvanecido, y ahora estaba en un lugar donde ni ella misma parecía encajar. Ese día, mientras caminaba por las calles, Isabel vio a Eduardo nuevamente, esta vez desde lejos. Estaba de pie junto a la entrada de la casa, mirando hacia la calle con una expresión pensativa. Isabel no pudo evitar detenerse por un momento, observando su figura con una mezcla de admiración y curiosidad. ¿Qué estaba pensando Eduardo en ese momento? ¿Por qué su presencia la hacía sentir tan desconcertada? El sol comenzaba a ponerse, en Los Ángeles, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, y la ciudad parecía sumergirse en una calma que Isabel no lograba entender. Después de meses viviendo allí, aún no había logrado adaptarse por completo. La vida de lujo, el ajetreo de la ciudad y sobre todo, el vacío que sentía en su interior, eran cosas con las que no sabía lidiar. Había sido difícil dejar su hogar en México, y el silencio de la casa de María no hacía más que aumentar ese sentimiento de soledad. Aquel día había sido diferente, sin embargo. Isabel había decidido tomar una caminata por el vecindario, algo que no había hecho antes. María siempre estaba ocupada y ella no tenía muchas otras opciones para pasar el tiempo. La tarde fresca la invitaba a salir, y al final, la soledad la impulsó a dar ese paso. Mientras caminaba por la acera, los árboles que adornaban las calles parecían observarla con indiferencia. Los autos pasaban rápidos, como si no tuvieran tiempo para detenerse, para ver realmente a las personas. Isabel se sentía pequeña en este mundo de rascacielos y avenidas interminables. En México, sus pasos resonaban en las calles polvorientas de su pueblo, rodeada de vecinos que la saludaban, de familiares que siempre estaban cerca. Aquí, todo parecía vacío, como si la ciudad misma estuviera vacía. Pero esa tarde, mientras cruzaba una calle tranquila, algo llamó su atención. A lo lejos, en la esquina de la calle, vio una figura conocida. Eduardo. Él estaba de pie, mirando hacia la distancia, como si estuviera esperando a alguien. Isabel se detuvo por un momento, sin saber si debía acercarse o no. Algo en su presencia la inquietaba y la atraía al mismo tiempo. Decidió caminar hacia él con paso lento pero decidido. Mientras se acercaba, Eduardo la vio y su rostro mostró una ligera sorpresa, como si no esperara encontrarla allí. «Señora Isabel, qué sorpresa verla por aquí», dijo Eduardo, su voz grave y cálida como siempre. «Sí, necesitaba tomar aire fresco», respondió Isabel, sin saber muy bien qué decir. Sus ojos se encontraron por un momento, y algo en el aire cambió, como si la ciudad con su ruido y su prisa desapareciera por un instante. «Es importante salir a veces, despejar la mente», dijo él, como si lo supiera de primera mano. Isabel asintió, sin poder evitar la sensación de que él hablaba desde una experiencia que no le había sido contada. «Eduardo, ¿te molesta si te pregunto algo?»,
preguntó Isabel, sorprendida de sí misma. No solía ser tan directa, pero sentía que debía conocer más de él, que debía entender lo que había detrás de su calma aparente. «Claro, señora, pregunte lo que quiera», respondió él, con una ligera sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Cómo es tu vida aquí? Quiero decir, ¿qué haces fuera de tu trabajo? ¿Tienes familia? ¿Amigos?» Isabel estaba más curiosa de lo que quería admitir. Era como si algo dentro de ella la impulsara a descubrir más sobre Eduardo, sobre su vida. Su voz tembló ligeramente, y fue entonces cuando Eduardo la miró. Su mirada ya no tan distante, pero sí algo cautelosa. «Mi vida aquí es simple. No tengo mucho que decir. Trabajo, me ocupo de mis cosas, y eso es todo», respondió Eduardo, evitando entrar en detalles. Isabel notó la forma en que su tono se tornó algo más frío, como si había tocado un tema sensible. «¿No tienes a nadie aquí? ¿Nadie con quien compartir tu tiempo?», insistió Isabel, sin poder evitarlo. Había algo en él que la inquietaba profundamente, y no podía dejarlo ir. Eduardo la miró fijamente, su expresión algo más seria. «No, señora, este es mi lugar, y no necesito nada más. No soy una persona que busque conexiones». Isabel sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Eduardo resonaron en su mente, como si en ellas hubiera algo que no lograba comprender. Decidió cambiar de tema, sabiendo que no podía seguir insistiendo. Pero algo en la forma en que él se había cerrado la dejó pensativa. «Bueno, me alegra haberte encontrado, Eduardo. Es bueno salir un poco a veces», dijo Isabel tratando de suavizar el ambiente. «Sí, señora, lo es», respondió él, con su tono habitual. Pero ahora había algo más en su mirada. Algo que Isabel no pudo descifrar. Después de esa breve conversación, Isabel regresó a la casa, pero su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué era lo que le pasaba con Eduardo? ¿Por qué sentía esa curiosidad tan intensa por él? Mientras caminaba por los pasillos de la casa, recordó su vida en México. Todo lo que había dejado atrás, las conversaciones con las vecinas, los días en el mercado, las tardes compartidas con su familia, y ahora aquí, en un lugar que debería sentirse como hogar, todo le parecía extraño. Esa noche, después de cenar con María, Isabel no podía dejar de pensar en Eduardo, su actitud distante, su forma de hablar, su aparente indiferencia hacia todo. Pero había algo en él que la atraía. No era solo su físico, aunque él definitivamente tenía una presencia que no pasaba desapercibida. Era esa calma, esa forma de estar tan seguro de sí mismo, tan aislado del mundo. María, por su parte, parecía ajena a todo eso. «Mamá, ya te acostumbrarás a este lugar, te lo prometo. Aquí es diferente, lo sé, pero te darás cuenta de que este puede ser un buen lugar para vivir. Si no te gusta, podemos buscar otro sitio. ¿Qué piensas?». Isabel la miró con una leve sonrisa, pero su mente seguía centrada en Eduardo. «Lo intentaré, hija, pero hay algo aquí que no logro entender. Todo parece tan vacío. Aquí, todos parecen tener todo, pero yo siento que me falta algo». María no respondió de inmediato. Sabía que su madre necesitaba tiempo para adaptarse, pero también entendía que la transición de Isabel no sería fácil. La distancia con su país de origen la hacía sentirse atrapada, fuera de lugar. Esa noche, después de que María se fue a dormir, Isabel se quedó en la sala, mirando por la ventana. La ciudad brillaba bajo las luces, pero para ella, todo parecía sombrío, distante. Era como si el mundo estuviera demasiado grande, demasiado impersonal para ella. De repente, algo la hizo voltear. Desde la ventana vio a Eduardo nuevamente, esta vez a lo lejos, caminando por la calle con paso firme, como si tuviera un destino claro. Isabel no pudo evitar observarlo, y por un momento deseó comprender lo que él pensaba, lo que lo mantenía tan distante del resto del mundo. Su curiosidad por él crecía, pero también la sensación de que había algo en él que estaba fuera de su alcance. ¿Quién era realmente Eduardo? ¿Qué lo había llevado a esa vida? ¿Por qué ella no podía dejar de pensar en él?
Isabel se recostó en el sillón, mirando el techo, pero no podía conciliar el sueño. La ciudad seguía su curso, ajena a sus pensamientos, a sus emociones, y ella seguía atrapada en la misma incertidumbre que la había acompañado desde el momento en que había llegado a Los Ángeles. La mañana siguiente amaneció nublada, el cielo cubierto por una capa gris que parecía reflejar el estado de ánimo de Isabel. Ella despertó temprano, como era su costumbre, y se sentó en la cama mirando el reloj. Eran las 6:30. El sonido de la ciudad al fondo, las bocinas, los motores, la gente que comenzaba a salir a trabajar, todo parecía tan lejano a la calma que ella había conocido en su pueblo. En México, los amaneceres eran diferentes, más lentos, más tranquilos. Aquí todo estaba en constante movimiento, como si el tiempo se les escapara entre las manos. María había salido temprano esa mañana, y eso le permitió a Isabel un momento de soledad que tanto necesitaba. Aprovechó para recorrer la casa, observando los detalles, la decoración moderna, los muebles de lujo. Todo estaba en su lugar, pero aún así, sentía que algo faltaba. La calidez que había tenido en su hogar se había esfumado, dejándola atrapada en una jaula dorada. Se acercó a la ventana y observó la calle. Los coches pasaban a gran velocidad. Las personas caminaban rápido, como si no tuvieran tiempo para detenerse, para respirar. Isabel nunca se había sentido tan ajena a un lugar, como si no perteneciera allí. Pero algo dentro de ella le decía que tenía que seguir adelante. Debía adaptarse, debía aprender a vivir en este nuevo mundo. Se dio vuelta, buscando algo que la distrajera. La cocina estaba impecable, todo en su lugar. Decidió preparar algo sencillo para el desayuno, algo que la conectara con su pasado. Preparó unos huevos revueltos con salsa, acompañados de tortillas recién hechas. Mientras lo hacía, su mente seguía vagando, y sus pensamientos volvían, una vez más, a Eduardo. No podía sacarlo de su cabeza. Algo en su forma de ser tan serena, tan diferente, la intrigaba. Había algo que ella no lograba comprender, pero que necesitaba saber. ¿Quién era realmente Eduardo? ¿Por qué lo había encontrado en ese lugar, en esa esquina? Sentía como si él la estuviera esperando, como si su encuentro no fuera casual. Esa tarde, después de comer, decidió salir de nuevo. No quería estar en casa, no quería estar sola con sus pensamientos. Se puso su abrigo, salió a la calle y caminó sin rumbo fijo. En algún momento, sus pasos la llevaron hacia el parque cercano. Era un lugar tranquilo, con árboles grandes que ofrecían sombra, bancos de madera gastados por el paso del tiempo y una fuente que emitía un sonido relajante. Isabel se sentó en uno de los bancos y cerró los ojos, dejando que el aire fresco le acariciara el rostro. El parque estaba relativamente vacío. Solo un par de personas caminaban por allí. De repente la vio. A lo lejos, al otro lado del parque, Eduardo caminaba solo, con la cabeza agachada, como si pensara en algo importante. Isabel lo observó por un momento, preguntándose si debía acercarse o no, pero algo la impulsó a levantarse y caminar hacia él. Algo en su interior le decía que ese era el momento de hablar, de entender un poco más sobre él. Cuando llegó cerca de él, Eduardo levantó la vista y la vio. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos que parecía diferente, como si ya estuviera esperando que ella se acercara. Isabel se quedó quieta por un momento, sintiendo el peso de sus palabras antes de decirlas. «Eduardo, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Isabel con voz suave pero decidida. Eduardo la miró, y por un momento no dijo nada. Parecía que estaba evaluando si debía seguir en su camino o detenerse. Finalmente, asintió con la cabeza y se sentó en el banco junto a ella. «Claro, señora Isabel, ¿de qué se trata?», respondió él, su tono frío pero no hostil. Isabel no sabía cómo comenzar. La curiosidad que sentía por él era tan grande que no sabía por dónde empezar. Pero algo dentro de ella le dijo que debía ser directa. «Eduardo, no quiero ser entrometida, pero
¿Qué haces aquí? ¿Por qué te vi ayer en la calle solo como si estuvieras esperando algo? Preguntó Isabel, sin poder ocultar su inquietud. Eduardo la miró por un momento, como si sus palabras le sorprendieran. Por unos segundos, su rostro se mostró pensativo. Luego, suspiró y se acomodó en el banco. No esperaba que lo notaras, dijo, mirando al frente, hacia la fuente. A veces necesito estar solo, reflexionar, pensar en mi vida. Aquí, en esta ciudad, es fácil perderse entre la multitud, pero yo no quiero perderme. No quiero ser uno más en la calle. Isabel lo miró fijamente, tratando de entender lo que estaba diciendo. Había algo en su tono que le hacía pensar que estaba pasando por algo más profundo, algo que no podía ver a simple vista. Ella sabía lo que era sentirse perdida. Lo sabía demasiado bien. Yo también me siento perdida, Eduardo, dijo Isabel sin pensarlo. Vinimos a este lugar buscando algo, pero no sé qué es. Y ahora, todo parece vacío. Todo está vacío, ¿verdad? Eduardo la miró por un momento, sus ojos buscando algo en ella. Luego, asintió lentamente. Sí, todo parece vacío, dijo él, su voz más suave que antes. La gente está tan enfocada en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que conseguir, que se olvida de vivir, se olvida de lo que realmente importa. Isabel sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Era como si Eduardo pudiera ver dentro de ella, como si entendiera exactamente lo que ella sentía. En ese momento, las palabras parecían ser suficientes. No necesitaba más. Sabía que había algo más en él, algo que le hacía sentir que sus vidas no eran tan diferentes. ¿Tienes alguna vez la sensación de que todo esto es solo un sueño, Eduardo? Preguntó Isabel, sintiendo que por fin podía abrirse un poco más con él. Eduardo la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Su mirada se suavizó y, por un momento, no dijo nada. Parecía que estaba pensando en sus palabras. Sí, respondió finalmente. Lo he pensado muchas veces, pero no sé si eso sea malo. A veces, pensar que todo es un sueño nos ayuda a seguir adelante, a encontrar algo más allá de lo que vemos. Nos da esperanza. Isabel se quedó en silencio reflexionando sobre sus palabras. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que debía seguir hablando con Eduardo. Algo en él le daba una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Gracias, Eduardo. No sé por qué, pero hablar contigo me hace sentir un poco mejor, dijo Isabel mirando hacia el frente. Él la miró y sus ojos se encontraron nuevamente. Por un momento no dijeron nada, pero había una conexión, algo que no necesitaba ser explicado con palabras. Finalmente, se levantaron del banco, y Eduardo miró a Isabel por última vez antes de irse. Nos vemos pronto, señora Isabel, dijo, con una leve sonrisa que no alcanzaba a cubrir la tristeza en su mirada. Isabel asintió, sintiendo que algo había cambiado en ella. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba tan sola en el mundo. El día siguiente comenzó con el mismo gris de siempre, pero Isabel no podía dejar de pensar en la conversación de ayer con Eduardo. Mientras tomaba su café en la cocina, observaba el reflejo de su rostro en la ventana, sus ojos cansados, su mente aún llena de preguntas. ¿Qué había sido todo eso? ¿Qué buscaba realmente en esta ciudad que no podía encontrar en su vida anterior? La casa estaba vacía. El eco de sus propios pasos la acompañaba. María aún no llegaba, y en esa soledad, Isabel sentía que el tiempo se detenía. Decidió salir, al menos por un rato, y caminar. A veces, solo el acto de caminar le ayudaba a ordenar sus pensamientos. Puso su abrigo gris, se calzó las botas y salió al frío de la mañana. Caminó por las calles del vecindario, buscando alguna respuesta, algo que le indicara si realmente había hecho lo correcto al mudarse aquí, a esta ciudad que nunca la acogió.
Las calles de la ciudad de Los Ángeles siempre parecían estar en movimiento, pero Isabel sentía que ella se deslizaba como una sombra, apenas notada, invisible en medio de la multitud. Pero hoy, algo era diferente. Su mente seguía regresando a Eduardo, a esas palabras que había dicho. La gente está tan enfocada en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que conseguir, que se olvida de vivir. El parque donde se habían encontrado parecía más distante de lo que recordaba, pero cuando llegó, el ambiente era el mismo. Árboles altos que se mecían suavemente con el viento, el murmullo de la fuente en el centro y un par de personas haciendo ejercicio a lo lejos. Isabel se sentó en el banco donde había hablado con él, su mente inquieta, esperando ver si Eduardo aparecería. Sin embargo, el parque estaba vacío en su mayoría. Decidió quedarse allí, pensando. No sabía si debía dar el paso hacia adelante, si debía hacerle una pregunta más directa a Eduardo. De alguna forma, algo en ella sentía que era necesario. La necesidad de entender, de conectar, le quemaba por dentro. Pero antes de que pudiera seguir con sus pensamientos, escuchó pasos que se acercaban. Era él. Eduardo apareció en el umbral del parque caminando hacia ella. Su expresión era la misma de siempre, seria, concentrado. Pero hoy había algo distinto en su caminar, algo que hacía que Isabel se sintiera aún más curiosa. ¿Te molesta si me siento?, preguntó él. Al llegar cerca de Isabel, Isabel lo miró y sonrió tímidamente. Claro, siéntate. Eduardo se sentó a su lado, sin decir nada más. El silencio se apoderó de ellos, pero era un silencio cómodo, lleno de una tensión palpable, como si ambos estuvieran esperando algo que no sabían cómo decir. Fue ella quien rompió el silencio primero. ¿Por qué estás aquí, Eduardo?, preguntó con suavidad, mirándolo de reojo. Eduardo la miró, su rostro impasible. Parecía estar buscando las palabras correctas. He estado pensando mucho en lo que dijiste ayer, dijo finalmente, su voz baja pero clara. Tal vez sea cierto. A veces siento que todos corren tan rápido, que se olvidan de lo importante. Y yo ya no quiero seguir esa corriente. No quiero perderme en el ruido. Isabel se quedó en silencio, digiriendo sus palabras. No sabía qué decir, pero lo que sí sentía era una conexión profunda, algo que la hacía pensar que, tal vez ambos estaban buscando lo mismo. Necesitaban encontrar su propio camino, lejos de las expectativas de la sociedad, de la presión constante de tener que ser algo que no eran. Yo también me siento así, confesó Isabel, bajando la mirada. Cuando llegué aquí pensé que todo cambiaría, pero me siento más perdida que nunca. Todo parece estar tan fuera de lugar. Eduardo la observó en silencio, como si pudiera leer sus pensamientos. No es fácil, lo sé, pero a veces las respuestas no están fuera de nosotros, están dentro, y para encontrarlas, necesitamos alejarnos de todo lo que nos consume. Necesitamos mirar hacia adentro. Isabel no pudo evitar sentirse un poco más aliviada al escuchar esas palabras. Era como si finalmente alguien comprendiera su dolor, su desconcierto, la presión de tener que encajar en un mundo que no comprendía, le había afectado profundamente. Pero ahora, con Eduardo cerca, sentía que todo eso comenzaba a desvanecerse. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Isabel, mirando a los ojos de Eduardo, buscando una respuesta que la sacara de esa niebla emocional en la que se encontraba. Eduardo respiró hondo y miró hacia el horizonte. Ahora debemos aprender a vivir sin prisa, vivir el momento, dejar de preocuparnos por lo que otros esperan de nosotros y hacer lo que realmente nos llena. Las palabras de Eduardo resonaban en ella, haciéndola pensar en lo que había dejado atrás, en todo lo que había sacrificado por complacer a los demás. La vida en México, la familia, los amigos, todo parecía tan lejano, tan perdido en el tiempo, pero ahora frente a él, comenzaba a entender que no todo estaba perdido.
Había una oportunidad para comenzar de nuevo, para encontrar su propia paz. ¿Sabes? No creo que nunca me haya permitido ser realmente yo misma, dijo Isabel, con la voz quebrada. Siempre he sido la esposa perfecta, la madre perfecta, la amiga perfecta. Pero nunca supe quién era yo realmente. Eduardo la miró fijamente, como si estuviera viendo algo en su interior. No tienes que ser perfecta, Isabel. Nadie lo es. La vida no es acerca de cumplir con expectativas, es acerca de ser tú misma, de ser honesta contigo. Isabel sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Algo en su interior se liberó, como si toda la carga de los años de sacrificio, de los errores cometidos, finalmente comenzara a desvanecerse. Gracias, Eduardo, murmuró ella con la voz quebrada. No sé qué haría sin ti. Él sonrió, una sonrisa tímida pero sincera. No tienes que darme las gracias. Todos necesitamos a alguien con quien hablar, alguien que nos entienda. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. El sonido del viento moviendo las hojas de los árboles, el murmullo de la fuente, todo parecía calmarse mientras Isabel pensaba en sus palabras. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a encontrar un camino. Tal vez este encuentro con Eduardo era solo el principio de algo más grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Isabel lo miró, sintiendo una extraña paz. Por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír. La vida podía ser incierta, pero tal vez, al menos por ahora, había encontrado un poco de claridad. Vamos a caminar, dijo Isabel de repente, levantándose del banco. Creo que ambos necesitamos un poco de aire. Eduardo la miró sorprendido, pero luego asintió. Vamos. Y juntos comenzaron a caminar, dejando atrás el banco donde habían hablado, pero llevando consigo una conexión que ninguno de los dos podría olvidar. La noche había caído sobre Los Ángeles, y la ciudad se iluminaba con miles de luces, pero Isabel sentía que la oscuridad la envolvía de una manera diferente. Algo había cambiado dentro de ella. Después de su encuentro con Eduardo, algo había despertado. Sus pensamientos se agolpaban en su mente. Las dudas y las preguntas se cruzaban con las certezas y las respuestas que empezaban a brotar. Esa sensación que había tenido de estar perdida, de no saber hacia dónde iba, se desvanecía lentamente, pero dejaba a su paso una necesidad de comprensión, de conexión más profunda. Esa noche, Isabel decidió dar un paso más. Ya no quería seguir viviendo en la sombra de sus propios miedos, en la cárcel de las expectativas ajenas. Quería liberarse, tomar el control de su vida. Por primera vez, sentía que la decisión no dependía de nadie más que de ella. Tal vez su vida en México había estado marcada por las expectativas, por el deber ser, pero ahora estaba dispuesta a escribir su propia historia. Pero había algo que aún la atormentaba. Su familia, María, su hija, había llegado a Los Ángeles hace unas semanas. Isabel había estado tan concentrada en sus propios demonios que apenas había prestado atención a la llegada de su hija, que en algún momento se había convertido en la principal razón por la que decidió mudarse a esta ciudad. Tenía que hablar con ella. Tenía que explicarle sus miedos, sus deseos, sus dudas. Pero sobre todo, necesitaba escucharla. Esa mañana, después de su encuentro con Eduardo, Isabel había decidido que debía enfrentar la conversación que había estado posponiendo. Entró a la casa de su hija, que estaba en el salón, sentada frente a una ventana, mirando la vista de la ciudad. María, con sus largos cabellos oscuros y su actitud reservada, estaba sumida en sus propios pensamientos, como si el peso de la vida de Isabel también cayera sobre ella. «Hola, mamá», dijo María sin volverse, sabiendo que su madre había llegado. A pesar de los esfuerzos de Isabel por mostrar su cariño, la relación con su hija siempre había sido tensa. Un intento constante de llegar a un equilibrio entre lo que una quería y lo que la otra esperaba. Isabel se acercó lentamente, sentándose junto a ella en el sofá.
El silencio entre las dos era palpable, una distancia emocional que parecía imposible de salvar. María, necesitamos hablar, dijo finalmente Isabel, su voz cargada de emoción. Sus palabras salían entrecortadas, como si temiera lo que podría ocurrir después. Sobre todo esto, sobre cómo me siento. María la miró, finalmente dejándose llevar por una mirada inquisitiva, como si intentara encontrar el sentido de las palabras de su madre. La expresión de su rostro no mostraba sorpresa, solo un leve rastro de preocupación. Isabel no sabía cómo empezar. Las palabras nunca parecían suficientes para expresar todo lo que llevaba dentro. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó María, aunque ya sabía la respuesta. Sabía que su madre nunca había sido del todo sincera con ella, que siempre había guardado sus pensamientos para sí misma, pero eso había cambiado ahora. Sobre cómo me siento con todo esto, Isabel continuó. No me he sentido completa. Me he dedicado a hacer todo lo que los demás querían que fuera, pero nunca me pregunté qué quería yo. Creo que nunca supe lo que quería hasta ahora. María la miró fijamente, buscando entender. Sabía que su madre siempre había sido una mujer fuerte, pero también sabía que esa fortaleza venía de una carga emocional que parecía cada vez más pesada. Ella no entendía por completo lo que su madre quería decir, pero le preocupaba. Las palabras de Isabel resonaban en su cabeza como un eco, y sentía una extraña mezcla de temor y compasión. Mamá, yo entiendo que te sientas así, pero ¿por qué no me lo dijiste antes?, María preguntó, su voz suave pero marcada por la incertidumbre. Porque tenía miedo, María, Isabel susurró. Temía que si te decía lo que sentía tú me rechazarías. Tenía miedo de que pensaras que no estaba haciendo lo mejor por ti, por nuestra familia. María bajó la mirada, el peso de las palabras de su madre cayendo sobre ella. Un torrente de emociones la invadió. Había creído que su madre siempre había sido la roca, la que no necesitaba ayuda, la que siempre lo tenía todo bajo control. Ahora veía una vulnerabilidad en ella que no había notado antes. No quiero que tengas miedo, mamá, dijo María, su voz quebrada. Quiero que sepas que te amo, no importa lo que pase. Siempre te voy a apoyar. Siempre. Isabel la miró, sorprendida. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar. Había sido tan fácil vivir para los demás, por su hija, por su esposo, por su familia, pero nunca había tomado en cuenta sus propias necesidades, sus propios deseos. Ahora, algo había cambiado. La comprensión de María era el primer paso hacia su sanación. Tal vez no tenía que cargar con todo ella sola. Gracias, hija, susurró Isabel, abrazándola con fuerza. No sabes cuánto necesitaba escuchar eso. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Madre e hija conversaron, compartieron sus pensamientos y sentimientos, y poco a poco comenzaron a entenderse mejor. María, que siempre había sido más cerrada, empezó a abrirse. Había sido difícil para ella aceptar que su madre no era tan fuerte como parecía, pero esa vulnerabilidad, lejos de separarlas, las unió más. Isabel se dio cuenta de algo importante en ese momento. Ya no estaba sola. Ya no tenía que cargar con todo el peso del mundo sobre sus hombros. Su hija la amaba, y juntas podían superar lo que fuera. Esa noche, después de la conversación, Isabel salió a caminar. El aire fresco de la ciudad la llenó de energía. Las luces de Los Ángeles brillaban con intensidad, pero ahora, para ella, esas luces ya no parecían tan distantes. Al igual que la ciudad, su vida comenzaba a brillar con una nueva esperanza. Se encontraba frente al mar, mirando el reflejo de la luna sobre las olas. Todo había cambiado en su interior. Ya no era la mujer que había llegado a Los Ángeles con miedo y dudas. Ahora era una mujer decidida a tomar el control de su vida, una mujer dispuesta a enfrentar lo que viniera con valentía. Quizá este sea solo el principio, pensó Isabel mientras observaba el horizonte,
sabiendo que, al fin, estaba lista para enfrentar lo que el futuro le deparara. El sol se alzaba lentamente sobre Los Ángeles, tiñendo el cielo de un azul profundo y suave, mientras Isabel observaba desde la ventana de su apartamento. La ciudad despertaba con el bullicio habitual de coches, el ruido de la gente que comenzaba a moverse, pero para ella, todo parecía más silencioso. Había pasado días cuestionándose si realmente estaba tomando el camino correcto. Cada día se sentía más lejos de la mujer que había sido, pero al mismo tiempo, cada día sentía que había más libertad en su alma. Tal vez ese era el precio de la renovación, perderse a sí misma para encontrar una versión más auténtica. María ya no vivía con ella, había decidido mudarse a su propio lugar. Isabel había entendido que su hija necesitaba encontrar su propio camino, como ella misma lo hacía. Sin embargo, la soledad que había sentido durante tanto tiempo seguía ahí, dándole vueltas en la cabeza. La diferencia ahora era que esa soledad ya no le producía miedo. Se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que viniera. Pero, a veces la pregunta seguía rondando. ¿Estaba tomando la decisión correcta? El teléfono de Isabel vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Eduardo. ¿Tienes un momento para hablar? Me gustaría verte. Un nudo se formó en su estómago. Isabel había dejado de ver a Eduardo con la misma frecuencia en la que lo hacía al principio, cuando sus encuentros se volvieron más profundos. No sabía si estaba preparada para enfrentar una conversación más intensa, pero sabía que, de alguna manera, Eduardo había sido fundamental en su proceso de cambio. Él había sido quien la había empujado a mirar dentro de sí misma, a cuestionarse lo que siempre había creído. Con el corazón latiendo rápido, Isabel tomó el teléfono y respondió: «Claro, ¿dónde nos vemos?». A las pocas horas Isabel se encontraba caminando por las calles del centro de Los Ángeles. La ciudad, con su vibrante energía, parecía estar celebrando la llegada de un nuevo día. Las luces brillaban en las tiendas y los cafés, y la gente caminaba apresurada, inmersa en su propia rutina. Pero para Isabel, todo eso había perdido su importancia. Había algo más grande que le pedía atención: su propio viaje, su crecimiento interior, y Eduardo, de alguna manera, estaba involucrado en todo eso. El café donde se encontraron estaba lleno de una mezcla de aromas a café tostado y pan recién horneado. Eduardo ya estaba allí cuando Isabel entró, sentado en una mesa junto a la ventana. Su mirada se levantó de inmediato, y aunque sus ojos parecían serenos, había una sutil tensión en su rostro, como si también estuviera procesando algo importante. «Hola», dijo Isabel, acercándose con una sonrisa que intentaba ocultar la incertidumbre que sentía en su interior. «Hola, Isabel», respondió Eduardo, levantándose ligeramente de la silla para saludarla. «Gracias por venir. Me alegra verte». Isabel se sentó frente a él, notando que había algo diferente en la forma en que se comportaba. Era como si las palabras que había estado callando durante tanto tiempo ahora estuvieran al borde de salir. «¿De qué querías hablar?», preguntó Isabel, rompiendo el silencio que se había instalado entre los dos. Su voz era tranquila, pero había una mezcla de curiosidad y ansiedad que no podía disimular. Eduardo suspiró, mirando hacia la ventana, como si estuviera buscando las palabras correctas. «He estado pensando mucho en lo que dijimos el otro día, sobre las decisiones que tomamos. Creo que estamos en un punto crucial de nuestras vidas, Isabel. Y creo que ambos sabemos que no podemos seguir viviendo de la misma manera. Hay algo más grande que debemos entender». Isabel lo observó, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, las palabras de alguien parecían resonar con la verdad que ella misma había estado buscando. Era como si Eduardo estuviera en la misma sintonía que ella, y aunque aún no entendía completamente a dónde querían llegar, sentía que su conversación estaba tocando algo profundo. «Estoy lista para escuchar», dijo Isabel con una calma que reflejaba todo el proceso interno que había vivido. Eduardo la miró fijamente,
como si estuviera buscando en sus ojos una respuesta. No sé si alguna vez has pensado en lo que significa realmente liberarse de las expectativas, Isabel. No solo de las de los demás, sino también de las que tú misma te has impuesto. Hay algo dentro de ti, algo grande, algo que está esperando salir. Pero para eso, tienes que dejar ir el miedo, el temor al fracaso, la necesidad de control. Las palabras de Eduardo parecían atravesarla, como si las estuviera viviendo en carne propia. Durante tanto tiempo, Isabel había vivido bajo la sombra de sus propios miedos. El miedo al juicio de los demás, el miedo a equivocarse, el miedo a no ser suficiente. Pero hoy algo dentro de ella comenzó a quebrarse. No quería más cadenas, no quería seguir siendo prisionera de una vida que no le pertenecía. ¿Y si fracaso?, preguntó Isabel, sintiendo que las lágrimas amenazaban con asomar. ¿Y si todo lo que estoy buscando no es lo que realmente quiero? ¿Y si al final me doy cuenta de que he perdido todo por intentar ser algo que no soy? Eduardo sonrió, pero era una sonrisa triste, comprensiva. El fracaso es solo un paso más en el camino. No te definirá, Isabel. Lo que te define es la capacidad de levantarte, de seguir adelante. El miedo al fracaso es solo una ilusión, una forma de mantenernos estancados. Pero tú eres más fuerte de lo que crees. Y estoy seguro de que lo que estás buscando está mucho más cerca de lo que imaginas. Las palabras de Eduardo calaron hondo en Isabel. Era como si de repente todo hubiera tomado sentido. Por tanto tiempo había estado atrapada en la idea de que debía ser perfecta, que debía seguir un camino predeterminado. Pero ahora entendía que la perfección era una mentira, una trampa que le había impuesto el mundo. La perfección no existía, y tal vez lo que debía hacer era abrazar su propia imperfección. «¿Entonces qué hago ahora?», preguntó Isabel, su voz suave pero llena de determinación. «Haz lo que sientas que te llama», dijo Eduardo, su mirada fija en la de ella. «Hazlo sin miedo, sin ataduras. La vida está esperando que tomes ese paso, Isabel». Isabel lo miró por un largo momento, sintiendo que algo profundo dentro de ella se había transformado. Había llegado al final de una etapa y ahora estaba lista para comenzar una nueva. La verdad, la libertad, el amor por sí misma, todo estaba al alcance de su mano. «Gracias, Eduardo», susurró Isabel, su voz quebrada pero llena de gratitud. «Gracias por ayudarme a encontrar el camino. Solo te he mostrado la puerta, Isabel. Tú eres la que tiene que cruzarla». Isabel sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, lo hizo con verdadera paz en su corazón. El miedo ya no la controlaba. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, al final, la única respuesta que importaba era la suya. El sonido del viento azotando las ventanas era lo único que rompía el silencio de la casa esa mañana. Isabel se encontraba en su cocina, preparando un café, pero su mente estaba lejos de la tranquilidad que la rodeaba. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y decisiones, y aunque sentía que había avanzado, aún no lograba encontrar el equilibrio completo. El cambio no había sido fácil, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante, aunque las dudas todavía aparecieran de vez en cuando. Mientras preparaba la taza, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de María, su hija. «¿Te gustaría almorzar juntas hoy?». Isabel miró la pantalla y sonrió. El simple hecho de saber que su hija seguía estando allí, dispuesta a compartir con ella, le daba una sensación de paz que no había experimentado en años. Aunque su relación con María había sido complicada durante su adolescencia, ahora todo parecía haber cambiado. Algo en ellas había evolucionado, y las distancias emocionales que alguna vez existieron parecían desvanecerse poco a poco. «Claro, hija, estaré lista a la 1». La respuesta fue rápida, y en poco tiempo, Isabel se encontró conduciendo hacia el restaurante donde había acordado encontrarse con María. La ciudad seguía su curso. Los rascacielos que rodeaban el centro de Los Ángeles brillaban bajo el sol,
Mientras el tráfico se movía a su propio ritmo frenético, la ciudad nunca descansaba, pero para Isabel, el bullicio ya no parecía tan abrumador como antes. De alguna forma, había encontrado un ritmo propio, una calma en medio del caos. Cuando llegó al restaurante, una pequeña joya escondida entre las calles del centro, vio a María esperándola en una mesa junto a la ventana. Su hija la saludó con una sonrisa que mostraba tanto cariño como cierta incertidumbre. Era como si ambas se encontraran en un punto intermedio, sin saber exactamente cómo seguir, pero dispuestas a intentarlo. «Hola, mamá», dijo María, levantándose para darle un abrazo. Isabel notó cómo había crecido emocionalmente, cómo su hija ahora era una mujer que parecía tener las riendas de su propia vida, aunque aún no todo estuviera claro para ella. «Hola, mi amor», respondió Isabel con la voz quebrada por la emoción. Se sentó frente a ella y, por un momento, ambas permanecieron en silencio, como si estuvieran recogiendo las piezas de una relación rota y trataban de reconstruirlas. El mesero se acercó para tomar su pedido, pero Isabel apenas pudo concentrarse en lo que decía. Estaba demasiado absorta en los ojos de su hija, que reflejaban una mezcla de comprensión y cariño. «Mamá, ¿cómo te has sentido estos días?», preguntó María, rompiendo finalmente el silencio. Sus palabras fueron suaves, pero había una fuerza detrás de ellas. Isabel no necesitaba más preguntas para saber que su hija estaba preocupada por ella, y esa preocupación la llenaba de gratitud. Isabel respiró profundamente antes de responder. La última vez que había hablado de sus emociones con su hija había sido una experiencia liberadora, pero también desafiante. Ahora, sin embargo, sentía que era el momento de abrirse aún más. «Te confieso que no ha sido fácil, María», comenzó Isabel mirando a los ojos a su hija. «Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido por ti, por tu futuro, por tu bienestar, pero ahora estoy empezando a darme cuenta de que he dejado de pensar en mí misma, en lo que realmente quiero, y no sé si esto está bien o mal. Solo sé que tengo miedo de perderme a mí misma». María la observó en silencio, su rostro suavizado por la preocupación. Isabel podía ver en sus ojos que ella la entendía, aunque no podía comprender completamente la magnitud de lo que su madre estaba atravesando. No se trataba solo de una etapa de cambio, sino de un proceso interno mucho más profundo. «¿Y qué es lo que realmente quieres, mamá?», preguntó María, con voz tranquila, pero decidida. «Porque yo te he visto siempre esforzándote, trabajando tanto, pero a veces siento que todo lo que haces lo haces por los demás, no por ti». Isabel la miró, sintiendo una mezcla de sorpresa y gratitud. Las palabras de su hija eran como un espejo, reflejando algo que ella misma había evitado ver durante mucho tiempo. No había tenido espacio para pensar en sí misma, porque siempre había creído que su valor dependía de los demás. Pero ahora, mientras escuchaba a María, se dio cuenta de que ya no podía vivir solo para complacer a los demás. «Creo que quiero ser feliz, María», dijo Isabel finalmente, con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. «Quiero vivir para mí misma, tomar decisiones basadas en lo que yo necesito, en lo que me hace sentir plena, y no sé por dónde empezar, pero estoy dispuesta a intentarlo». María sonrió, y esta vez no había incertidumbre en su rostro. Solo había orgullo, orgullo por la mujer que su madre estaba comenzando a ser. «Eso es todo lo que puedes hacer, mamá», dijo María, tomando la mano de Isabel. «No importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti, y te apoyaré en cada paso que tomes. Lo que más me importa es que seas feliz, que encuentres la paz que tanto mereces». Isabel sintió como una ola de emoción la invadía. Las palabras de María no solo la calmaban, sino que la impulsaban a continuar su proceso de transformación. No podía seguir viviendo en función de lo que otros esperaban de ella, ni siquiera de su hija. Ahora, debía enfocarse en lo que la hacía sentir viva, lo que la conectaba con su esencia. Durante el almuerzo, las dos hablaron de muchas cosas, de los recuerdos de México, de la vida en Los Ángeles, de sus sueños y anhelos.
La conversación fluía de manera natural, como si todas las barreras que las separaban se estuvieran desmoronando. Isabel sintió una conexión más profunda con su hija, como si ambas se hubieran encontrado en un lugar donde ya no había juicios, solo amor incondicional. Al salir del restaurante, Isabel caminaba por las calles con una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Las dudas seguían ahí, pero ya no la detenían. Sabía que el camino sería largo y que habría obstáculos, pero también sabía que no estaba sola. María, Eduardo y todos los que la amaban estaban a su lado, y eso le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Al llegar a su apartamento, Isabel se detuvo frente al espejo. Se miró fijamente, no con los ojos de la mujer que había sido antes, sino con los ojos de alguien que estaba aprendiendo a reconocerse. Esa mujer que veía frente a ella ya no era prisionera de sus propios miedos. Ya no estaba cargada con las expectativas de los demás. Esa mujer era libre. «Estoy lista», murmuró Isabel para sí misma, sonriendo ante la nueva vida que se abría ante ella. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era cierta: lo enfrentaría con todo lo que tenía, sin miedo y sin arrepentimientos. El día se levantaba gris, como si el cielo mismo estuviera reflejando los pensamientos de Isabel. Desde que había tomado la decisión de cambiar su vida, las emociones se habían sucedido como una tormenta imparable, a veces suaves, a veces fuertes, pero siempre cambiando. Hoy no era diferente. Mientras se sentaba frente a su ventana, observaba la ciudad de Los Ángeles despertar lentamente. Los rascacielos parecían desmoronarse en la niebla que cubría todo, y las calles comenzaban a llenarse del bullicio habitual. Sin embargo, Isabel sentía que su mundo interno estaba en un lugar diferente. No era la misma mujer que había llegado a esta ciudad hace años. Había evolucionado, y aunque aún no sabía qué significaba todo esto, había algo en su interior que le indicaba que estaba en el camino correcto. La taza de café caliente entre sus manos le daba algo de consuelo, pero también la hacía pensar en los cambios que había experimentado. A menudo se encontraba mirando hacia el futuro, intentando adivinar qué más vendría. Las preguntas nunca se desvanecían por completo. ¿Estaba tomando las decisiones correctas? ¿Estaba haciendo lo correcto por ella misma? ¿O estaba siendo egoísta? A veces, las respuestas no llegaban, pero se daba cuenta de que ya no tenía miedo de la incertidumbre. Había aprendido a vivir con ella. El sonido del timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Con una leve sonrisa, Isabel se levantó y abrió la puerta. Era Eduardo. Él había estado ausente durante un par de semanas, pero la última conversación que habían tenido había dejado una huella profunda en ella. La forma en que él había hablado de sus propios miedos, sus deseos de encontrar la paz en medio del caos de la vida, le había abierto los ojos. Isabel había entendido que no podía esperar a que alguien más le diera las respuestas. Tenía que encontrar su propia verdad. «Hola», dijo Eduardo con una sonrisa cálida al verla. «¿Cómo estás?». Isabel lo miró, tratando de captar cualquier indicio de lo que él estaba sintiendo. Sabía que Eduardo también estaba pasando por un proceso de cambio, aunque quizás no tan evidente como el suyo. En los últimos meses había notado que él parecía más distante, como si estuviera cargando algo dentro de sí mismo, algo que no estaba dispuesto a compartir. Sin embargo, ella no podía seguir esperando a que todo fuera perfecto para dar el siguiente paso en su vida. «Hola», respondió Isabel abriendo la puerta un poco más para dejarlo entrar. «Estoy bien, creo, pensando mucho como siempre». Ambos se sentaron en el sofá y Eduardo la miró fijamente. «¿Sigues teniendo dudas?». Isabel asintió lentamente. «Sí, algunas, pero son diferentes ahora. Antes, dudaba de todo lo que hacía. Ahora dudo de mí misma, pero no de lo que estoy haciendo. He aprendido a aceptar que el miedo es parte del proceso, que no hay un camino seguro, y que no siempre voy a tener todas las respuestas». Eduardo la observó en silencio, como si estuviera evaluando cada palabra que ella decía. «Eso es un gran paso, Isabel.
Muchas personas viven toda su vida sin llegar a ese punto. No importa lo que hagas, siempre habrá dudas. Pero lo importante es que sigues adelante, que no te dejas atrapar por ellas. Isabel sonrió reconociendo que Eduardo tenía razón. Sí, supongo que sí. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estoy aprendiendo, respondió él con una pequeña risa. Creo que también estoy dando pasos importantes, pero a veces siento que me estoy quedando atrás, como si todo estuviera sucediendo tan rápido y yo no supiera cómo alcanzarlo. Isabel lo miró con empatía. Sabía que lo que él decía era cierto. Aunque ambos se encontraban en un proceso de transformación, a veces parecía que las diferencias en su velocidad de avance los separaban más que los unían. Pero Isabel no quería enfocarse en eso. Sabía que cada uno tenía su propio ritmo y que al final todo se acomodaría. Lo importante es que no te rindas, le dijo Isabel tomándole la mano. Aunque a veces no veas el camino con claridad, solo sigue adelante, no te detengas. Eduardo apretó suavemente su mano, agradecido por las palabras de Isabel. Lo intentaré, gracias. El silencio entre ellos se hizo más profundo. Isabel sintió que las palabras ya no eran necesarias. Ambos sabían lo que el otro estaba atravesando. No había necesidad de explicarse más. Simplemente se apoyaban mutuamente en la incertidumbre. En ese momento, el sonido del teléfono de Isabel interrumpió la quietud de la conversación. Era un mensaje de María. ¿Te gustaría salir a caminar hoy? He encontrado un parque cerca de mi casa que creo que te gustará. Isabel miró a Eduardo, quien asintió con una ligera sonrisa. Hazlo, Isabel. Tómate el tiempo que necesites para ti. Ella sonrió y escribió rápidamente una respuesta afirmativa a su hija. Claro, nos vemos en una hora. Cuando colgó, Eduardo la miró una vez más, esta vez con una mirada que parecía llena de comprensión. A veces, los cambios más grandes vienen de los momentos más simples. No siempre tiene que ser algo grandioso. A veces es solo dar un paso más. Isabel lo miró, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Lo sé, y eso es lo que estoy aprendiendo, a dar pasos, aunque no siempre sepa a dónde me llevan. Después de un rato, Isabel salió hacia el parque donde su hija la esperaba. Mientras caminaba por las calles de Los Ángeles, sintió que la ciudad, a pesar de su caos, también podía ser un refugio. No era el lugar lo que importaba, sino lo que ella estaba creando dentro de sí misma. El sonido de sus pasos resonaba en el pavimento, marcando el ritmo de su propio viaje. Cuando llegó al parque, vio a María esperándola junto a un pequeño banco, rodeado de árboles. La sonrisa de su hija al verla llegó directo a su corazón. María se levantó y la abrazó con fuerza. ¿Te sientes mejor, mamá?, preguntó, su voz suave pero llena de esperanza. Isabel asintió mientras se sentaba junto a ella. Sí, creo que sí. Cada día siento que estoy más cerca de encontrar lo que realmente quiero. Me alegra oír eso, dijo María, mirando al horizonte. Sabes, mamá, yo también he aprendido muchas cosas estos últimos meses. He aprendido a dejar ir algunas expectativas, a ser más paciente conmigo misma. Isabel la miró, sorprendida por la madurez de su hija. Estoy tan orgullosa de ti, María. Ver cómo has crecido me llena de alegría. Ambas se quedaron en silencio, mirando el paisaje que se desplegaba ante ellas. No había necesidad de hablar más. El amor y la comprensión que se compartían en ese momento eran suficientes. Isabel sintió que, aunque la vida le presentaba desafíos todos los días, había algo que ya no podía ser arrebatado: su paz interior, su aceptación de sí misma. Todo lo que había vivido hasta ese momento había sido un paso necesario hacia este momento de claridad. No importaba lo que viniera. Estaba lista para enfrentar lo que fuera porque ya no tenía miedo. La mañana amaneció clara y fresca, con el sol comenzando a asomar por el horizonte, iluminando las calles de Los Ángeles con una suave luz dorada. Isabel despertó temprano, como lo había hecho cada día desde que había comenzado su proceso de cambio.
Sin embargo, hoy algo era diferente. El aire parecía más ligero, como si el universo estuviera susurrando que este capítulo de su vida estaba a punto de concluir, pero con la promesa de que vendrían nuevos comienzos. La sensación de que algo grande estaba por suceder la invadía. Se levantó de la cama con una mezcla de tranquilidad y excitación. Había llegado hasta aquí, superando miedos, dudas y desafíos que, en algún momento, parecían insuperables. Pero, a lo largo de este viaje, había aprendido a ser paciente consigo misma, a no apresurar los procesos, a confiar en que todo llegaría en su momento. Ahora sentía que estaba lista para dar el siguiente paso, un paso hacia lo desconocido, pero con una claridad que nunca antes había experimentado. Con una taza de té caliente en las manos, Isabel se asomó por la ventana. La vista de la ciudad, desde su departamento, era impresionante. A lo lejos, los rascacielos parecían desafiar el cielo, y las calles estaban llenas de vida, como si la ciudad nunca durmiera. Aunque Los Ángeles era un lugar caótico y ruidoso, Isabel había aprendido a encontrar su paz en medio de todo. A veces el ruido y el movimiento se convertían en música para sus oídos, una melodía que la ayudaba a mantenerse en equilibrio. De repente, el sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Miró el reloj. Era temprano, pero no podía evitar sentir una extraña expectativa. Abrió la puerta y vio a Eduardo, quien la esperaba con una ligera sonrisa en el rostro. «Buenos días», dijo él, con una mirada que reflejaba la misma calma que ella sentía en su interior. «¿Te molesta si paso?» Isabel sonrió y lo invitó a entrar. Aunque había momentos en los que sentía que sus vidas seguían caminos paralelos, también sabía que ambos se habían convertido en piezas importantes en la vida del otro. Las experiencias que compartieron, las conversaciones que tuvieron y las emociones que vivieron juntos habían dejado una huella profunda. Sin embargo, era claro que las cosas estaban cambiando, y ambos lo sabían. Era momento de seguir adelante. «Claro, pasa», dijo Isabel mientras lo conducía hacia la sala. Se sentaron frente a frente, y Eduardo la miró con una intensidad que hizo que Isabel se sintiera vulnerable, pero también segura. Habían pasado por tantas cosas juntos, pero en ese momento, algo parecía haber cambiado. Quizás era la certeza de que cada uno debía seguir su propio camino. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Eduardo rompiendo el silencio. Isabel se detuvo por un momento, pensativa. «Me siento bien, muy bien, como si estuviera lista para dar el siguiente paso. No sé exactamente qué traerá el futuro, pero ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo de lo que pueda suceder. Estoy lista para todo». Eduardo la observó en silencio, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, habló con una sonrisa cálida. «Eso es todo lo que necesitamos, estar listos. No importa lo que venga, lo enfrentaremos». Isabel asintió, pero algo en su interior sabía que Eduardo no estaba hablando solo de ella. Él también había cambiado. Había dejado atrás muchas de las inseguridades y miedos que lo habían definido durante tanto tiempo. Al igual que ella, estaba listo para enfrentar lo que viniera, aunque no siempre lo supiera. «Hoy es un buen día para salir», dijo Eduardo de repente, como si lo hubiera decidido en ese mismo instante. «¿Qué te parece si salimos a caminar por el parque? Quiero que veas algo». Isabel lo miró intrigada. «¿Qué es lo que quieres que vea?» «Es una sorpresa», dijo él con una sonrisa juguetona. «Solo confía en mí». Isabel no pudo evitar sonreír. Aunque las sorpresas de Eduardo siempre le dejaban una mezcla de emoción y curiosidad, se dio cuenta de que confiaba plenamente en él. Había aprendido a confiar en las personas que le importaban, y Eduardo estaba entre esas personas. Ambos salieron hacia el parque, un lugar al que Isabel había comenzado a ir con frecuencia para encontrar paz y claridad. El día estaba perfecto para una caminata, con el sol calentando suavemente el aire fresco. El sonido de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus pies les daba una sensación de tranquilidad que solo la naturaleza podía proporcionar. Mientras caminaban,
Eduardo no decía mucho. Isabel notó que algo en su comportamiento había cambiado. Él ya no hablaba de sus miedos ni de sus dudas. Ahora se veía más seguro, más centrado, como si hubiera encontrado su propio camino. ¿Sabes?, dijo finalmente Eduardo, rompiendo el silencio. A veces la vida nos lleva por caminos que no entendemos, pero cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que todo tiene un propósito. Todo lo que hemos vivido, las decisiones que tomamos, las personas que conocimos, todo fue necesario para llegar a donde estamos hoy. Isabel lo miró, impresionada por la sabiduría en sus palabras. Tienes razón. A veces, me parece que el camino es tan incierto, pero al final, todo cobra sentido. Ya no me preocupo tanto por lo que vendrá. Lo que me importa es estar presente, estar aquí ahora. Eduardo la miró fijamente, como si hubiera estado esperando escuchar esas palabras. Eso es todo, Isabel. Vivir el momento. Y ahora, me alegra saber que ambos estamos en el mismo lugar. Tal vez no estemos caminando por el mismo camino, pero nos entendemos, y eso es suficiente. Isabel sintió una paz profunda al escuchar sus palabras. Sabía que era cierto. Ambos habían pasado por tantos altibajos, pero ahora estaban en un lugar de comprensión mutua. Ya no había necesidad de palabras innecesarias, solo una conexión profunda que los unía. Cuando llegaron al centro del parque, Eduardo la condujo hacia un banco que estaba frente a un lago. El agua reflejaba el cielo despejado y las montañas en la distancia. Era un lugar hermoso, un lugar que invitaba a la reflexión. Este es el lugar que quería mostrarte, dijo Eduardo sonriendo. Aquí es donde me vine a sentar cuando sentí que todo era demasiado. Aquí fue donde entendí que no tenía que tener todas las respuestas, que estaba bien no saber. Y aquí, también entendí que las respuestas vendrán cuando estemos listos para recibirlas. Isabel lo miró en silencio, sintiendo que había encontrado un refugio en esas palabras. No importaba lo que el futuro le deparara. Lo único que importaba era que estaba lista para vivirlo, para abrazarlo. Gracias por estar aquí, le dijo Isabel, con la voz llena de emoción. Gracias a ti por ser quien eres, respondió Eduardo. En ese momento, ambos se quedaron en silencio mirando el paisaje, sabiendo que este capítulo estaba por terminar, pero que lo siguiente estaría lleno de posibilidades. La vida continuaba, y ellos estaban listos para vivirla, sin miedo, sin reservas, solo con la certeza de que el camino seguiría revelándose paso a paso.